13 de abril de 1975 en la ciudad de Buenos Aires, nace Victoria Eugenia Villarroel, justo en un momento histórico particularmente turbulento para Argentina. Su nacimiento se produjo durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en un periodo caracterizado por una profunda inestabilidad política, violencia generalizada y crisis económica. El país atravesaba una de las etapas más complejas de su historia moderna, con enfrentamientos diarios entre organizaciones guerrilleras de izquierda y fuerzas estatales y paraestatales de derecha. La sociedad argentina estaba profundamente dividida, y la violencia política se había convertido en una realidad cotidiana que afectaba a todas las capas sociales. El entorno familiar de Victoria estuvo profundamente entrelazado con la historia militar argentina, una conexión que marcaría definitivamente su perspectiva sobre los acontecimientos históricos y su futuro activismo político. Su padre, Eduardo Marcelo Villarroel, no era un militar común. Como teniente coronel del ejército, participó activamente en el operativo Independencia en Tucumán durante 1975. Esta operación militar, autorizada por Decreto Presidencial 261-75 del Gobierno Constitucional, marcó un punto de inflexión en la historia argentina al ser la primera vez que se autorizaba oficialmente el uso de las Fuerzas Armadas para combatir la insurgencia interna. El operativo Independencia se convirtió en un precedente fundamental para las metodologías que posteriormente se implementarían durante la dictadura militar, y su desarrollo tuvo un impacto significativo en la forma en que se abordaría el conflicto interno en los años siguientes. El ambiente militar en su familia se extendía más allá de su padre, creando una red de influencias y experiencias que moldearían su comprensión del mundo desde temprana edad. Su abuelo, quien desarrolló una destacada carrera como historiador naval en la Armada Argentina, vivió experiencias que marcarían profundamente la perspectiva familiar sobre el conflicto político. Los 4 intentos de atentados con explosivos contra su domicilio, perpetrados por grupos guerrilleros, no solo fueron eventos traumáticos para la familia, sino que también contribuyeron a formar una visión particular sobre la violencia política y el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina. Estos acontecimientos personales se convertirían en parte fundamental de la narrativa familiar sobre el periodo y contribuirían a desarrollar una perspectiva específica sobre la violencia política y sus consecuencias. La figura de su tío, Ernesto Villarroel, añade otra capa de complejidad a la historia familiar y representa uno de los aspectos más controvertidos de su entorno cercano. Como oficial de inteligencia, su participación en la operación del Centro Clandestino de Detención El Vesubio lo sitúa en uno de los episodios más oscuros de la historia argentina reciente. Este centro, ubicado en La Tablada, fue uno de los aproximadamente 340 centros clandestinos que funcionaron durante la dictadura militar, y su existencia y operación representan uno de los aspectos más sombríos del periodo. La presencia de esta figura en su entorno familiar añade una dimensión compleja a la formación de su perspectiva sobre los acontecimientos de la época y plantea interrogantes sobre cómo las experiencias familiares pueden influir en la interpretación de eventos históricos traumáticos. La educación temprana de Victoria se desarrolló en un ambiente donde la interpretación de los eventos históricos difería significativamente de la narrativa que posteriormente se consolidaría en la democracia. En su entorno familiar, el periodo no era referido como dictadura sino como proceso de reorganización nacional, término que reflejaba la visión oficial de la Junta Militar sobre su proyecto político. Esta diferencia en la interpretación de los acontecimientos históricos no era meramente semántica, sino que representaba una visión completa y alternativa de la historia argentina reciente. La utilización de esta terminología específica reflejaba una perspectiva particular sobre los acontecimientos que tendría un impacto duradero en su formación ideológica y en su futura actividad política. Durante sus años de escolarización, Victoria asistió a instituciones educativas que probablemente reforzaron una visión tradicional y conservadora de la sociedad. El sistema educativo durante la dictadura estaba fuertemente controlado y orientado hacia valores considerados occidentales y cristianos, lo que sin duda influyó en su formación temprana. Los contenidos educativos de la época estaban cuidadosamente seleccionados para promover una visión particular de la historia y la sociedad argentina, y los docentes estaban sometidos a una estricta vigilancia ideológica. Este ambiente educativo
contribuyó a consolidar una perspectiva específica sobre la realidad nacional y el rol de las diferentes instituciones en la sociedad. La llegada de la democracia en 1983 marcó un punto de inflexión en la sociedad argentina, y particularmente en la vida de las familias vinculadas a las Fuerzas Armadas. El gobierno de Raúl Alfonsín inició un proceso de revisión del pasado reciente que incluyó el histórico juicio a las juntas militares en 1985. Para la familia Villarroel, como para muchas otras familias militares, este período representó un momento de profundo cambio social y, según sus propios relatos, de estigmatización. La transición democrática trajo consigo una reevaluación completa del papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina y una revisión crítica de sus acciones durante el período dictatorial, lo que generó tensiones y conflictos que persisten hasta la actualidad. El padre de Victoria, tras dejar las Fuerzas Armadas, fundó una empresa de seguridad privada, un camino común entre los militares que debían readaptarse a la vida civil en un contexto social y político radicalmente diferente. Esta transición familiar refleja los cambios más amplios que experimentaba la sociedad argentina en su conjunto y las estrategias de adaptación que debieron desarrollar muchos militares y sus familias en el nuevo contexto democrático. La reconversión profesional de su padre ejemplifica las transformaciones que experimentaron muchas familias militares durante la transición democrática y los desafíos que enfrentaron para adaptarse a una nueva realidad social y política. La decisión de Victoria de estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires fue un punto de inflexión en su vida y marcó el inicio de una nueva etapa en su desarrollo personal e intelectual. La UBA, conocida por su ambiente de pluralidad ideológica y activismo estudiantil, representaba en muchos aspectos valores diferentes a los que había recibido en su formación temprana. Sin embargo, fue precisamente en este entorno donde comenzó a desarrollar las herramientas intelectuales y legales que más tarde utilizaría en su activismo. La experiencia universitaria le permitió entrar en contacto con diferentes perspectivas sobre la historia reciente y desarrollar argumentos legales y políticos que posteriormente incorporaría a su trabajo activista. Durante sus años universitarios, la Fundación de Jóvenes por la Verdad marcó el inicio de su activismo público y representó su primer intento organizado de construir una narrativa alternativa sobre los acontecimientos de los años 70. Esta organización se dedicó a elaborar y difundir boletines electrónicos que buscaban revisar los acontecimientos históricos desde una perspectiva que ponía énfasis en las víctimas de la violencia guerrillera. Este trabajo de contranarrativa sentaría las bases para sus futuras actividades políticas y sociales, y representó un primer intento de construir un discurso alternativo sobre el período de la violencia política en Argentina. En 2006, la creación del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas, CELTIEV, representó la consolidación definitiva de su trabajo activista y marcó el inicio de una nueva etapa en su trayectoria pública. Esta organización se ha dedicado a documentar y visibilizar las historias de civiles y militares que fueron víctimas de ataques por parte de organizaciones guerrilleras, desarrollando una labor que ha sido tanto elogiada como criticada por diferentes sectores de la sociedad argentina. El trabajo del CELTIEV ha sido particularmente controversial, ya que algunos críticos argumentan que busca establecer una equivalencia moral entre la violencia estatal sistemática y las acciones de grupos armados irregulares, mientras que sus defensores sostienen que contribuye a completar un relato histórico que consideran parcial. La metodología de trabajo del CELTIEV ha sido exhaustiva y sistemática, desarrollando una extensa base de datos que incluye testimonios, documentos y registros históricos relacionados con las víctimas de la violencia guerrillera. La organización ha participado activamente en diversos procesos legales y debates públicos sobre la interpretación de la historia reciente argentina. Su historia personal y profesional no puede entenderse sin considerar el complejo entramado de relaciones familiares, experiencias personales y contexto histórico que moldearon su visión del mundo. Su trayectoria representa un ejemplo paradigmático de cómo las experiencias personales y familiares pueden influir en la interpretación de eventos históricos y en el desarrollo de posiciones políticas e ideológicas. La forma en que su historia familiar se entrelaza con los acontecimientos históricos del país
ha contribuido a formar una perspectiva particular sobre el periodo de la violencia política en Argentina. El impacto de su trabajo se extiende más allá del ámbito académico o historiográfico, alcanzando dimensiones políticas y sociales significativas. Sus intervenciones públicas han contribuido a mantener vigente el debate sobre cómo una sociedad debe procesar su pasado traumático y sobre los diferentes niveles de responsabilidad en periodos de violencia política. Estos debates, lejos de estar resueltos, siguen siendo centrales en la construcción de la memoria colectiva argentina y en la definición de su identidad como nación. Pero la historia de Victoria Villarruel, esta voz que ha generado profundos debates sobre la memoria histórica argentina, aún no termina. En Así Fue seguiremos documentando su trayectoria y el impacto de sus perspectivas en la construcción de la memoria colectiva de una nación que aún procesa su pasado. Si este relato sobre una de las figuras más controversiales de Argentina te cautivó y quieres conocer otras historias que han marcado los debates sobre la memoria histórica en América Latina, déjanos tus comentarios. Recuerda, cada testimonio nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado. Y aquí en Así Fue los descubrimos juntos. Nos vemos en el próximo video.